con una interesante combinación de la revelación de la misericordia y la gracia de Dios a un hombre, así como de el seguir probando de los sufrimientos y consecuencias del pecado en este mundo. En Génesis 35 han pasado al menos 10 años desde que Dios bendijo a Jacob. Y sin embargo, Jacob no ha terminado su acuerdo. Jacob había prometido ir hasta Betel. Sin embargo, había decidido quedarse en Padán Aram. Y las cosas no estaban nada bien para Jacob en este tiempo. Al parecer, está perdiendo autoridad en su casa. Sus hijos mayores se están sobreponiendo sobre él, y por causa de sus malas decisiones, no solo sus hijos se están sobreponiendo sobre él, de manera que cuando vienen y le dice el plan, no los detiene, pero además su hija ha sufrido gravemente por estas decisiones, y sus crímenes, los crímenes de sus hijos son atroces. Las cosas no pintan muy bien. Sin embargo, Dios mueve a Jacob para la renovación del pacto, la demostración de su misericordia. La semana pasada nuestro hermano dijo que si el Salmo 88 es el Salmo oscuro, Génesis 34 es el texto oscuro del Pentateuco. Y la similitud continúa, porque después de Génesis, después del Salmo 88, tenemos una de las más grandes promesas de misericordia de Dios en cuanto al Mesías. Dice el Salmo 89, después de hablar en el Salmo 88 de gran tristeza, gran tribulación, abandono, etcétera, dice el Salmo 89, por siempre cantaré de la misericordia de Jehová, para siempre hablaré de su misericordia, pues dijo, para siempre será edificada la casa para David. Estoy parafraseando, acordándome de nuestro salmo cantado. Y pasa semejante en Génesis. Génesis 34, obscuro. Génesis 35, la revelación de la misericordia de Dios. La revelación de la misericordia de Dios. Aquí tenemos en Génesis 35 el resplandor de la gracia de Dios una vez más. Algunos han pensado que cuando dice el texto en Génesis 35 versículo 1, levántate y sube a Betel, tiene más un contexto de amenaza, más como una advertencia, más como llamando Dios a Jacob diciendo, levántate. Así como cuando el padre, después de haber llamado 2 o 3 ocasiones a su hijo para hacer algo y no obedece, tiene que hacer más firme su voz y decir, te levantas. Pero yo estoy más de acuerdo con aquellos que la consideran una tierna invitación en modo imperativo. Esto es semejante a la forma en la que Cristo nos enseña a orar en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan cómo nos enseña a orar? ¿Cómo nos invita a orar? Por medio de imperativos. Nos invita a orar por medio de imperativos. Cuando dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son imperativos y están en forma de imperativos para manifestar la disposición del Padre en escuchar nuestras oraciones. Yo creo que es semejante aquí. Dios está hablando a Jacob y diciendo, levántate y sube. Levántate y sube a Betel. Miren esto. Las cosas están muy oscuras para Jacob. Por un lado, ya no puede permanecer, es peligroso permanecer para él en la tierra donde está. ¿Por qué? Porque sus hijos han hecho daño a Siquem. Es peligroso.
Puede venir una venganza. Por otro lado, no es seguro regresar con Esaú. ¿Qué pasa si Esaú cambia su mente y hace mal contra nosotros? Y además, no puede pensar en regresar con Labán, porque ciertamente Labán no tenía una buena actitud para con él. Las cosas estaban oscuras y parece que no puede ni siquiera alzar su cabeza para con Dios, pues está en desobediencia, está en grave desobediencia. Y al menos su conciencia parece no permitirle levantar sus ojos para clamar por ayuda. Y así que en medio de este contexto difícil de Jacob, escuchamos el imperativo de Dios, escuchamos el llamado de Dios, donde indica qué hacer a Jacob, de manera que sea movido, sea impulsado a obedecer. Hermanos, este imperativo es la demostración de la gracia de Dios. Este imperativo nos revela cuán grandes son las misericordias del Señor continuamente. Con este mandato el Señor estaba demostrando su permanente disposición en perdonar los pecados de Jacob. Ahora Jacob ya no era heredero de la promesa solo según la carne, ahora era heredero de la promesa espiritualmente. Y las fallas y pecados de Jacob no era algo que iban a mantener a Dios alejado de él. Y vemos aquí con este imperativo cuando dice, levántate y sube. Yo sé que estás casi como inerte, estás paralizado, no sabes qué hacer. Jacob, te perdono. Te perdono, levántate y vete. Levántate y sube. Ciertamente Jacob pudo haber cantado aquí: qué gran maravilla que Dios me ame a mí, siendo un vil pecador tan culpable, siendo un gran pecador tan culpable y tan vil. Esa es la demostración del perdón que hemos recibido de parte de Dios. Un perdón total. Y Jacob es llamado a renovar sus votos por la continua demostración de la gracia de Dios. Esto es algo que debía impulsar a Jacob a ir a renovar sus votos. Traigan a sus mentes por un momento la situación de Pedro cuando niega al Señor. Niega al Señor 3 veces. ¿Y qué pasa después? Pedro no tiene la facilidad de ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué hace Pedro, hermanos? Regresa a su antiguo oficio. Dios le había dicho, te haré pescador de hombres. Pero ahora Pedro regresa a ser pescador de peces. Y llega el Señor y lo vuelve a llamar y le demuestra su perdón. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. El Señor le confronta, el Señor le vuelve, aun cuando hace esa pesca milagrosa, le vuelve a demostrar su perdón, le confirma su perdón. Y entonces Pedro renueva y regresa a su camino anterior. Es lo mismo con Jacob. Jacob ha caído en grave desobediencia, porque la obediencia a medias es desobediencia completa. Pero aquí es llamado nuevamente por Dios para que reconsidere, para que regrese, para que vuelva. Para que vuelva a renovar sus votos. Y después Pedro puede escribir: no nieguen al Señor, iglesia. A los que están en Capadocia, Asia, Bitinia, no nieguen al Señor. Cuán grande restauración. Y es lo mismo que tenemos aquí. Vean lo que sucede en el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob
reacciona, casi estaba como dormido, espiritualmente dormido, y con este imperativo es refrescado con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, con el amor de Dios cuando le ordena. Es una orden de demostración de amor, y Jacob vuelve en sí mismo y dice: quiten los ídolos. Habían tomado ídolos de la masacre que habían hecho con Siquem. Pero también no vemos que se habían desaparecido los ídolos que habían traído sus mujeres consigo. Y aquí hace una renovación total. Y parece ver una transformación no solo en Jacob, sino en su familia misma. Porque la familia misma propone dar sus aretes. Ahora, este no es un argumento para decir que usar aretes es antibíblico. Los aretes aquí eran amuletos paganos, eran un tipo de talismán. Eran amuletos paganos que ellos inmediatamente entregan, no más ídolos. Hermanos, ¿podemos ver este servicio de Jacob, esta consagración total? Y es que esto nos recuerda de lo que dice el apóstol Pablo: el amor de Cristo nos constriñe, el amor que se revela de Dios nos mueve, nos empuja. A veces el cristiano experimenta las más grandes demostraciones de amor justo después de haber caído en el pecado, porque Dios renueva y demuestra su gracia. Y vean aquí este hombre, habiendo caído en gran desobediencia, y Dios revelándole: no te he abandonado, Jacob, no lo hice antes, no lo haré después, sigues siendo hijo de mi padre, sigues siendo mi hijo, sigues siendo parte de mi pueblo. Jacob, no te despreciaré. Jacob entonces viene y obedece al Señor sin reservas. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Algunos creen, y parece ser así, que cuando dice al final: mudad vuestros vestidos, al final del versículo 2, es la ilustración que después Pablo toma para decir: despojaos del viejo hombre y vestíos según el nuevo. Es lo que está pasando. Sí, hermanos, hemos predicado una y otra vez y lo seguiremos haciendo. La ley nos dirige como Dios quiere que le obedezcamos. La ley es de suma importancia. Pero vean esto: el amor es nuestro motor. El amor es lo que nos impulsa. Sí, la ley es importante y debe dirigirnos, y lo vamos a predicar hasta el final de nuestras vidas. La ley es importante. Sin embargo, es el amor el motor de la ley. ¿Quieres obedecer mejor al Señor? ¿Quieres obedecer mejor a Dios? Indaga sobre cuán malvado somos, hemos sido, y cómo seguimos fallando contra el Señor. Indaga en esa verdad, profundiza en esa realidad, y pide al Espíritu que te revele más de la demostración del amor que el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu revelan en la redención. Y créeme, obedecer será un privilegio cuando uno está percibido del amor de Dios, cuando uno está percibido de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Uno obedecerá sus mandamientos sin ningún problema. No digo que será fácil muchas veces, pero el motor estará encendido. Y diremos: mi corazón por tu causa, para mí el vivir es Cristo. Mi corazón te doy a ti, Señor, pronta y voluntariamente, como dijo un teólogo de antiguo. Hermanos, ¿estamos en una condición semejante esta mañana? ¿Estamos en el
en una etapa de nuestras vidas de Génesis 34 o del Salmo 88, una etapa oscura? Quizá por las consecuencias de nuestro propio pecado, estamos viviendo casi como si el rostro del Señor se ha ocultado de nosotros. ¿Continúas estando en esa situación, practicando cierto pecado, no deshaciéndote de ciertas actitudes? A pesar que has sido despertado y confrontado, ¿sigues manteniendo? ¿Estás en la misma condición que Jacob en Génesis 34? Pregúntate si estás así esta mañana. En obscuridad. Es difícil aún acercarte a Dios porque sabes que traes ese pecado cargando, porque sabes que no te deshaces con Él totalmente. Si es así, escucha, levántate y sube. Ven. Ponte a cuentas y goza del perdón del Señor para que le puedas obedecer plena y totalmente. No duermas una noche más con las ranas. Es interesante, siempre me ha sido interesante la respuesta de Faraón. Muchas cosas dijo, quítala, pide al Señor que las quites ahora. No aguanto este juicio de Dios. Pero llegan las ranas. Y dice, tú dime cuándo oro porque el Señor quite las ranas. Y él dice, mañana. Puedo dormir una noche más con las ranas. ¿Estás así? Un día más de no ponerte a cuentas con Dios y vivir en el pecado que sabes que te está dominando. Una noche más de ranas. Y después vemos, como dice el salmista, oh, que fueren ordenados mis pasos para guardar tus mandamientos, Señor. Me he propuesto ir a Betel, pero que sean ordenados mis pasos. Siquem me puede atacar, Esaú puede regresar, Labán puede venir, Señor. Ordena mis pasos. Y es lo que tenemos en el versículo 5. La soberana y milagrosa protección de Dios. Miren al final del versículo 5. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Era algo de esperarse. Por eso Moisés decide narrar esto. Era algo que todos iban a esperar. Siquem iba a perseguir a los hijos de Jacob. Y no los persiguieron. Dios ordenando los pasos de Jacob para que él pudiera obedecer. Oh, que oremos. Oh, que oremos esta mañana. Que sean ordenados mis pasos para no pecar contra ti. En otras palabras, líbrame de la tentación. Líbrame de la tentación. Y después lo que tenemos es la confirmación del pacto. La confirmación del pacto. Tu nombre no se llamará más Jacob, sino Israel será tu nombre. Este texto vuelve a ponernos en la sintonía de que Dios no estaba haciendo un nuevo pacto, abandonando el pacto de Abraham. No, estaba en continuidad con ese pacto. Él ha sido fiel. Y hay al menos 4 paralelos entre el pacto de Abraham y el pacto de Jacob. Y solo los puedo mencionar corriendo por causa del tiempo. Dice el nombre en primer lugar. Se les cambia el nombre a los dos. De Abraham a Abraham. De Jacob a Israel. Dios les dice a ambos, Dios se les revela a ambos por el mismo nombre. ¿Sabes cómo le dice en Génesis 17? Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Sabes cómo se revela en Génesis 34 a Jacob? Yo soy el Shaddai, el todopoderoso. Tercera semejanza. A los dos se les promete reyes de su simiente. Abraham dice, reyes saldrán de ti. A Jacob dice, reyes, para que después se cumpliera con David y después con el eterno David, Jesucristo. Cuarta semejanza, ambos experimentan una teofanía cuando se acompaña esta promesa. Y aquí quiero concentrarnos en cómo ver a Cristo, cómo ver a Cristo en este texto. Hermanos, ¿cómo ver a Cristo en este texto?
Hay varias formas, hemos aprendido varias formas en que el Antiguo Testamento nos dirige. Y una forma, creo que puede haber más, pero una forma es esta. Señor, ¿cómo puedes ser tan bueno con alguien tan malo? Problema que se resuelve en Génesis 3. Dios, habiendo pasado en su paciencia los pecados pasados de nuestra ignorancia, estoy citando Hechos. Génesis 3 dice, Romanos 3, 21. A quien Dios puso como propiciación, versículo 25, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Esta es la manera en la que Cristo brilla en Génesis 35. ¿Cómo Dios puede ser tan misericordioso con alguien tan malo? La causa no es que Dios está negando su justicia, Dios está negándose a sí mismo. Esa no es la causa. La causa es que un día todos los pecados de Jacob iban a ser pagados por nuestro Señor Jesucristo. Oh hermanos, y así los nuestros. Y tenemos que correr en la parte final y simplemente decir: gozo mezclado con muerte y pecado. El inicio de la historia es muy alentador, no tanto el final de la historia. ¿Qué pasa en el final? Tenemos la muerte de una mujer que después diría Jacob en Génesis, creo que es 48, me dolió cuando ella murió. Pero además tenemos la acción astuta de Rubén. Hermanos, estas son las consecuencias del pecado en la familia. Nuestra negligencia en la familia, nuestros pecados en la familia siempre tendrán consecuencias. ¿Y qué tenemos aquí? El favoritismo de Jacob se personaliza su consecuencia en Rubén. Ya murió Raquel, la favorita. Pero ahora Lea, mamá de Rubén, corre el riesgo de no ser la favorita. ¿Qué hizo? Envilece a Bila, de manera que Jacob nunca más quiera tomarla por mujer. Ese era el pensamiento, no fue por nada. Rubén estaba siendo astuto en esta decisión que le costaría la bendición al final. Hermanos, comenzamos hablando del paralelo que había entre Salmo 88 y Salmo 34 y Génesis 34 y Salmo 85 y Génesis 35, y el paralelo no termina ahí. El Salmo 85 empieza hablando de la misericordia de Dios y de cómo no olvidaría su pacto que hizo con David. Pero ¿sabes cómo termina Salmo 85? No termina con gran gozo. El Salmo 85 termina hablando de la realidad actual, pero no hay rey en la casa de David. No hay rey. Un salmo de gran gozo, pero mezclado con tristeza. Creo que el paralelo no ha terminado. Es semejante a lo que tenemos en Génesis 35. Gozo mezclado con tristeza. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué nos hace saber que el Salmo 85 nos habla del gran Mesías y al final dice, pero no ha llegado? ¿Qué provoca eso en nosotros? El deseo de esperar, el deseo de estar desesperados por su venida. Creo que es semejante cuando en nuestras vidas las bendiciones se mezclan con tristezas. Deben hacer alzar nuestros ojos para esperar la consumación de todas las cosas. Hermanos, que esperemos aquel día donde ya no habrá más bendición mezclado con llanto. Oh, que anhelemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde consumará todas las cosas. Hermanos, que estos dos pensamientos, el amor de Dios revelado, que resulte en mayor obediencia,
y la anticipación de la segunda venida de Cristo enciendan nuestros corazones para poder alabar al Señor. Alabemos, hermanos.